Bueno, hasta ahora lo que hemos venido haciendo es únicamente un repaso de la clase anterior. Cristina dio todo sobre lo que vimos el miércoles pasado. Ahora vamos a avanzar a los triángulos oblicuángulos. Como habrán visto, hasta ahora nos remitimos a los triángulos rectángulos y trabajamos todo sobre triángulos rectángulos. En los oblicuángulos ya no podemos utilizar las funciones seno, coseno, tangente, salvo que se nos dé el caso, supongamos, a ver, ¿dónde tengo el cursor acá? Suponiendo que esto sea un triángulo isósceles, podemos dividir, pero será posible que se me... Ahí está. Podemos dividir el triángulo en dos y decimos, bueno, acá tenemos dos triángulos rectángulos y utilizar las funciones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Pero en principio en los oblicuángulos no se puede usar. Si este ya no fuese isósceles, no podríamos hacer esto porque este medio lado sería distinto a este medio lado, ya no serían medios lados en realidad. Este sería L1 y L2. En cambio, cuando es un triángulo isósceles, como lados iguales se oponen ángulos iguales, si acá tenemos 30 grados y acá 30 grados, esta medida de L2 y esta de L1 va a ser distinto. Ahora, si acá fueron 30 y acá 35, ya esto no se, esta igualdad acá no se cumple. Pero están los teoremas del seno y del coseno, que se puede usar tanto en los triángulos rectángulos como en los oblicuángulos. ¿Y qué dice el teorema del seno? Fíjense el triángulo azul. Acá tenemos el lado B, al que se le opone un ángulo beta, un lado C, al que se le opone un ángulo gamma, y un lado A, al que se le opone un ángulo alfa. Y se da esta igualdad. Dice, el lado A es al seno del ángulo que se le opone, en este caso alfa, como el lado B es al seno del ángulo que se le opone, que es beta, y como el lado C es al seno del ángulo opuesto, que en este caso es gamma. Esta igualdad de tres razones se toma de a dos nomás. O sea, supongamos que vamos a trabajar con A y B, ignoramos. ¿Será posible que se me pierda el cursor acá? La tercera, en el caso que trabajemos con A y B. Uy, te escucho bajito. Espera, voy a ver si puedo subir el volumen. Está bien. A ver, habla ahora. Digo que en este caso, por ejemplo, si queremos trabajar con A y B, no trabajamos con la tercera razón. Trabajamos solamente con dos, de las cuales yo tengo que completar con datos. Fíjense que hay dos denominadores y dos numeradores. Tengo que llenar tres, tengo que conocer. Si quiero encontrar A, tengo que conocer cuánto vale alfa para poner el seno de alfa, tengo que saber cuánto vale beta para poner el seno de beta y tengo que saber cuánto vale B. Entonces, una única incógnita. Solo una incógnita, la despejo y ahí encuentro el valor de A. Si la incógnita, si conozco A, podría encontrar el valor de B, si mi incógnita fuera B, ¿no es cierto? O puedo encontrar el ángulo, porque puedo encontrar el seno del ángulo y después con arco seno encuentro el valor del ángulo, ya sea de alfa o de beta, pero solo uno. Los otros tres los tengo que conocer. Los gráficos que están a la izquierda dice ocasiones en las que se puede utilizar esto.
En el primer caso, conocemos alfa, conocemos beta y uno de los lados. No el comprendido entre alfa y beta, sino uno de los otros lados. Ahí se puede utilizar el teorema del seno, porque podemos decir B es el seno de alfa como X es el seno de beta. Y ahí ya sacamos X, y después el tercer lado sale facilísimo. El otro ángulo lo podemos sacar por 180 menos alfa y beta. Entonces, en esa ocasión podemos usar seno de alfa. También fíjense en el segundo dibujo, conocemos dos lados y un ángulo que no está comprendido entre esos lados. Y en el tercero, que tenemos dos ángulos y el lado comprendido. Pero más allá de este análisis, ustedes vean la fórmula. Si tienen tres datos y una incógnita, listo, ya está. Así se trabaja. Vamos a hacer esto. Calcular la medida de la barra BC, la que está horizontal, y los ángulos alfa y gamma, sería el ángulo en el vértice A y el ángulo en el vértice C, sabiendo que el ángulo beta es de 46 grados, que la barra AC mide 2,6 metros y la barra AB mide 3,2 metros. Bien. Fíjense que ahí, para resolver ese triángulo, conocemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el valor de dos lados, ¿eh? Y el valor de un ángulo. O sea que tenemos tres datos y uno de ellos es un lado, en este caso tenemos dos, pero uno bastaría. Entonces conocemos tres elementos, podemos resolver. Ya sabemos que podemos resolver. Fíjense, Y bueno, dale. ¿Cómo quedaría el teorema del seno aquí? CB, que es mi incógnita, ¿es al seno de qué ángulo? ¿Qué ángulo iría acá en el denominador? Alfa. Alfa, que es el ángulo que se le opone al lado CB. El otro dato que tenemos es beta, así que podemos utilizar 2,6 metros es a seno de 46 grados. No notan nada extraño en esta ecuación, ¿sí está? Tengo dos incógnitas. O sea, no conozco cuánto vale CB y tampoco conozco el valor del ángulo alfa. ¿Cómo puedo hacer con los datos que tengo para calcular alfa? Voy a tener que dejar en suspenso esta formulita hasta que sepa cuánto vale alfa. Entonces, vamos a ver qué datos tengo. Yo sé que tengo 2,6 metros, que es a seno de 46 grados, como 3,2 metros es a seno de qué ángulo. De gamma. De gamma. Entonces de ahí despejo seno de gamma. Seno de gamma lo paso al otro miembro acá multiplicando y me va a quedar seno de gamma igual a 3,2, el 2,6 pasa a dividir y seno de 46 pasa multiplicando. Los metros y metros, las unidades de 3,2 se simplifica con el 2,6. Entonces no queda metros y fíjense que queda un valor nomás, sin unidad. Que es el Ahora, por favor, hagan la cuenta y díganme cuánto les da. Tú, Ale, por favor, con tu cálculo. Sí. Con tu cálculo controlas. 0,8853. ¿88 cuánto? 88, 53, 41, 29, 27. 41, 29.
Sí, a mí me da hasta el 3 la calculadora. ¿Eh? Tengo nada más que 10 cifras. Bueno, eso no es el ángulo, es el seno del ángulo. 0,87, 53, 21, 41, 29, 3. ¿Eh? Bueno, acá la alumna tiene un poquito más de... Sí, me da a mí, entonces ahí da 27. Bien. Entonces gamma va a ser el arco seno de este número. Pongan shift seno como tengan su calculadora y díganme cuánto mide el ángulo en grados, minutos y segundos, por favor. 62 grados, 17 minutos, 36,78 segundos. 36,78. 367,78 segundos. Perfecto. Conociendo ya beta y gamma, puedo decir que alfa será 180 grados menos ese valor de gamma y menos ese valor de beta, que les daría ¿cuánto? Seten- ah, 71 grados, 42 minutos, 23,22 segundos. ¿Está bien? Sí. Sí, a mí me da igual por lo menos. Perfecto. Entonces, ahora que ya conozco gamma, sí puedo ir a la fórmula de arriba y despejamos CB. CB será 2,6 por el seno. Perdón, conocemos alfa ahora. ¿Eh? Alfa, perdón, me expresé mal. Por el seno de 71 grados, 42 minutos, 23 con 22 segundos, sobre seno de 46. Se tuvimos que hacer un paso previo para detectar cuánto valía el ángulo alfa para poder hacer esta cuenta. ¿Y cuánto les queda a CB? 3,43, 17, Está bien, lo 50. dejemos ahí en 3,43 por ahora. Así. La cosa es que se entienda eso. Sí, te escucho. No, que ¿por qué decimos nosotros 3,43 y no ponemos más? Cuando estamos en medidas lineales, fíjense que si ya entramos en la cifra que sigue serían milímetros. En una obra o así, en la cercha esta, es muy difícil manejar milímetros y menos los decimales que siguen. Pero por eso les decimos que en función trigonométrica y en ángulo sí, con todos los grados, minutos y segundos. En las medidas lineales, bueno, ponemos 2, a veces 3, 4 decimales para trabajar y podemos redondear ahí. Bien, entonces fíjense que, bueno, los corrobora que los datos son los mismos que tenemos en pantalla. Entonces, voy marcando cuál es mi incógnita y voy viendo qué datos tengo. Entre los datos que tengo que tener, siempre tengo que tener 3 datos y uno tiene que ser un lado, al menos uno. Entonces, con eso ya vamos a ver que podemos resolver cualquier triángulo, sea rectángulo o sea oblicuo. Estas herramientas que estamos viendo andan para cualquier triángulo. El teorema del seno lo pueden aplicar siempre. Recuerden Siempre que que la tengan los función datos. bueno, siempre que puedan, digamos, pero en cambio, funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras solamente si son rectángulos. En cambio, esta herramienta anda para cualquier triángulo, rectángulo, oblicuángulo, obtusángulo, el que quiera. Y necesitan eso, conocer al menos 3 datos y uno debe ser un lado. Bien. En el teorema del coseno, fíjense en el triángulo de la derecha, necesito conocer 2 lados y el ángulo barrido entre ellos, el ángulo comprendido entre ellos, que sería ese alfa.
Y si no, no tener ángulos, pero tener el valor de los tres lados. Y fíjense qué parecido a Pitágoras que es esto. El tercer lado al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo. No importa si se llaman A, B, C o Pepe, José y María, el tema es que sepan qué lados están utilizando. Siempre hablamos, fíjense, será posible, siempre se pierde el cursor acá. Acá está. Fíjense que si acá tengo este lado A, el ángulo que uso aquí es justo el que se opone. O sea, no es ni este ni este. Es el que se opone. Y los dos que están aquí, B y C, son los ángulos que conforman alfa. Son los lados que conforman el ángulo alfa. B y C, fíjense que son los dos ángulos que conforman el ángulo alfa. Entonces, si yo tuviera o tuviese el valor de A, yo puedo usar esta fórmula igual para conocer el valor del ángulo. No solamente la voy a usar para conocer el valor del lado A. En el caso de que yo conociese el valor del lado A, puedo usar este teorema y lo que voy a despejar sería coseno de alfa. Porque conozco el valor de A, el valor de B y el valor de C. Reemplazo cada uno, los cuadrados con sus cuadrados, después puedo hacer 2 por B por C, fíjense ahí arriba, y despejo coseno de alfa. Luego, con arco coseno, conozco el valor de alfa. Eso ya lo vamos a ver con ejemplos. Ya lo vamos a ver con ejemplos. O sea, sirve para dos cosas, para saber un lado que me falta o un ángulo. Bien. Calcular la medida de la barra BC y los ángulos beta y gamma, sabiendo que el ángulo alfa es de 71 grados 42 minutos 23,22 segundos, que la barra AC mide 2,6 y la barra B mide 3,2. Hemos cambiado algún dato para que lo que haga falta sea lo otro. Fíjense, ¿cuál es mi incógnita? El lado BC. Entonces, ¿qué voy a poner? Los otros dos lados menos 2 veces esos lados por el coseno del ángulo que barren entre el de 2,6 y el de 3,2. Voy reemplazando 2,6 al cuadrado más 3,2 al cuadrado menos 2 por 2,6 por 3,2 por el coseno del ángulo alfa. Después el cuadrado lo paso al otro lado como raíz, me queda que el lado BC es de 3,43 metros. ¿Hasta ahí me siguen? El silencio. Sí, profe. O sea, he reemplazado en la fórmula de arriba, cada cosa por su valor, ¿no es cierto? AB por lo que vale AB, AC por lo que vale AC elevado al cuadrado, menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo comprendido. Resuelvo todo eso. Fíjense, perdón, quizás sea una obviedad, pero ¿cómo resolverlo esto? Yo tengo que elevar al cuadrado, divido en 3 términos, tengo ahí, 2,6 al cuadrado, y eso lo tengo que resolver con un paréntesis o si lo quieren resolver antes y anotarlo, como ustedes quieran. Luego tienen 3,2 al cuadrado, 2,6, pongo 3,2, menos, y ahí sí, en el último término, yo tengo que hacer todos esos productos, obtener primero el coseno lo multiplico por 3,2, al resultado ese lo multiplico por 2,6 y al resultado ese lo multiplico por menos 2. Ahí voy a tener ese, o
o no lo multiplico por -2, por 2 y le pongo signo negativo. Todo eso lo voy a restar de la suma anterior. Es importante que practiquen esto para que no hagan cosas raras con la calculadora. Claro, que separar bien en términos y encontrar cuánto vale cada uno de los 3 términos que tienen ahí. El error más frecuente es ese, ¿cierto? Ahora, esto les suele traer complicación, no es porque sea difícil, sino porque hay muchos que no saben despejar. Acá tenemos que calcular el ángulo beta a partir de conocer el lado AC, el lado CB y el lado AB. Entonces vamos reemplazando. Fíjense una cosa. Si yo lo que quiero averiguar es beta, el término que va a ir en el otro miembro es el que se opone a beta. El que se opone a beta aquí es 2,6. Tengan cuidado con eso. Ya no estoy utilizando el lado CB como hice antes. Utilizo los opuestos. Si busco beta, el que va en el otro miembro es 2,6. Y acá viene donde se les arma siempre el lío. Vamos a ir despejando poco a poco. Primero voy a pasar el 343 al otro miembro. Siempre referido a coseno de beta. 3,43 está sumando a ese término. A ver, se me perdió el cursor de vuelta. Si estos 3,43 estaban sumando, van a pasar restando. Perdonen los que despejan casi sin pensar, pero lo vamos a hacer lento para que los que tienen problemas en despejar puedan aprender. Ahora 3,2 también estaba sumando, lo paso a restar. Si yo ahora quiero que de este lado me quede coseno de beta, tengo que pasar todo esto, este -2 por 3,43 por 3,2, al otro miembro. Esto que yo marqué entre paréntesis, ya 3,43 no está y esto no está. O sea, me quedó esto igual a -2 por 3,43. Si todo esto está multiplicando, ¿cómo pasa el otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. Entonces acá me pongo mi barrita y acá pongo todo lo que tenía en ese paréntesis. Díctame lo que tengo en ese paréntesis. -2 Sí. por 3,43 por 3,2 por... No, ahí no. Hasta ahí nomás. Bueno, por suerte lo hiciste bien. Fíjense que puso el -2. Hay muchos que toman, como este está con menos acá, dicen, lo vamos a pasar a sumar al otro lado. Y no, es todo este paréntesis que pasa a dividir con su signo. A ver, calculen por favor cuánto queda este coseno de beta. Fíjense que no les da beta, les da el coseno de beta. Fíjense que les tiene que dar un número que empiece con 0 o menos 0 tanto. Perdón, aquí era el cuadrado. 3,2 al cuadrado.
0,6944. Puede ser. Nada más, nada menos. ¿Nos siguen las cifras? 6944 y algo más. Ahí justo la borré para volver a hacerlo, para ver si me da bien. Nuevamente. Nos van siguiendo el resto, ¿no? Porque están medio mudos. Sí. Bien. Y beta sería el arco coseno de este 0, 49, 44 y lo que pueda haber. ¿Cuánto les da? ¿Quién lo está haciendo? A ver cuánto les da. ¿Cuánto te había dado? Ah, pensé que estaba. 069 o 049. 04944. Ahí me dio 6944659197. Bueno, y el arco coseno de eso, ¿cuánto da? 46, para mí 45,9730. Bueno, Ahí me da supongamos que son los 46 46015. grados. Sí, 46 grados, 0 minutos, 55,38. Fíjense que es muy simple si no se equivocan al despejar. Ese es el tema. Perfecto. Y para calcular el tercer ángulo, a 180 le le restamos la suma de los otros dos ángulos. O sea, 180 menos los 46 grados y menos el dato que teníamos de 71 grados y algo, me queda 62 grados 16 minutos 41 segundos. ¿Hasta acá bien? O sea, ya conozco los 3 lados y los 3 ángulos. Y acá tengo este problema. Ha levantado la mano, perdón, Gustavo, Sí, Emanuel. Sí, yo quería Dígame. ver si después podíamos resolver una consulta de uno de los ejercicios. Creo que es Sí, ese del último cuestionario. edificio que tenías ahí, ¿cierto? No, yo no había hecho ninguna pregunta todavía, pero era había Augusto uno el que que tenía. lo hice como 4 veces, o sea, lo hacía con el mismo método y bueno, se van cambiando los valores a medida que uno va volviendo a hacer ejercicio, pero lo hice como con 2 valores y no me daba y después como el cuarto sí me dio, digamos, con la misma fórmula, todo aplicado igual. Vamos a hacer digamos. una cosa. Hacemos este ejercicio que quiero que vean un problema con que se pueden topar y ahí entramos al aula virtual y vemos el que vos decís. Dale, gracias. Y el que decía Augusto también. Fíjense esto. Acá Fausto, perdón, Gustavo, Fausto pide si podemos volver un toque atrás. Ahí está, dice que le va a sacar. Ahora que voy a borrar. Pero dice que le va a sacar fotos, pero esto lo vas a tener todo subido. No hace falta que. Ahí está, dice, ya está. ¿Ya está? Dice que ya lo hizo, ya está. Así que podemos, pero lo van a tener todo en el aula, o sea que lo pueden volver a ver, no hace falta que le saquen fotos, si quieren, saquen. Bien. Vamos a imaginar que no conocemos este ángulo que está en rojo, el ángulo gamma. Que conocemos A, B, C, alfa y beta, y quiero calcular gamma por el teorema del seno. No del coseno, sino del seno. Quiero que lo calculen
y me digan cuánto les da gamma. O sea, lo que les está pidiendo Gustavo es que calculen el valor del ángulo gamma. Hagan de cuenta que no lo conocen. Y por teorema del seno, no del coseno. Teorema del seno, que es el primero que vimos, que decía, por si no se lo recuerdan, pues lo vimos recién, que un lado es al seno del ángulo opuesto, como otro lado es al seno de su ángulo opuesto, dentro de un triángulo, de un mismo triángulo, obviamente, ¿no? Utilicen, por favor, el lado 8,73 con el ángulo beta. Así hacemos todo con el mismo dato y vamos utilizando cosas iguales para todos. Entonces, no le decimos nada, háganlo ustedes solitos, a ver si pueden. Probablemente les dé un número que nada que ver con ese 125. Así que no se asusten si les da cualquier cosa. No se me adelante. Puede ser que de 0,8122. Sí, pero ese sería el 81,22,555. seno de gamma. Calculemos el ángulo ahora. ¿Cuánto les da el ángulo? En grados, minutos y segundos. O sea, en la forma compleja, ¿cuánto les da? Bueno. ¿54,31 puede ser? 54 grados ahí me da 19 minutos. 19, sí, me da con 19. 54 grados, 19 minutos, 0,83 segundos. Claro, el que decías vos era en la forma incompleja, 54 coma. Sí. Acá si lo pasamos a minutos y segundos da eso, sí. Y acá fíjense que tiene 125.
Quiero que calculen ahora cuánto suman entre estos dos ángulos. ¿Cuánto tendría que sumar esos dos Entre ángulos? el 125 y el externo, ¿cuánto tendrían que sumar? 180. Bien. 180, que es el ángulo llano. Vamos a calcular este Perdón, ángulo. ¿cómo se llaman esos dos ángulos que sumaditos dan 180? ¿Recuerdan? Consecutivos. Sí, Suplementarios. pero si dos consecutivos pueden sumar no necesariamente 180. Cuando suman 180 es lo que le falta, es el suplementario. Bien. Hagan 180 menos los 125,64 para calcular ese valor de épsilon del ángulo suplementario. $54,36. En definitiva, lo que les ha dado es que la calculadora les ha calculado el suplemento y no el ángulo que buscaba. O sea, la calculadora no vio el dibujo, no sabe que es un triángulo oblicuángulo, entonces calculó lo que le pareció. Acá entra el sentido común de ustedes. Están viendo un ángulo que supera los 90 grados, que es obvio que supera los 90 grados, y si no, andaría muy cerca de los 90 grados quizás. Entonces, si a ustedes les da un valor que no puede ser y ven que la cuenta está bien hecha, es porque le está dando el suplementario. Lamentablemente, no hay una regla para decir es o no es. Nosotros en los ejercicios hemos tratado de programarlo para que en los valores aleatorios nunca les dé más de 90 grados, para que les dé siempre el ángulo que Ángulos agudos, digamos. que le da a la calculadora, que le dé un ángulo agudo ahí, pero bueno, todo puede ser Esta particularidad solamente se da cuando aparecen ángulos obtusos. Y con el teorema del seno. Con el teorema del seno en ángulos obtusos. Bueno, les quería decir esto porque lamentablemente es algo que sucede. Que les puede presentar este caso, ¿no es cierto? Y la calculadora no sabe, no vio el dibujo. No vio el dibujo y toma el otro ángulo. Bien, parte que había una pregunta pendiente, Gustavo. ¿Querés que la veamos ahora? La del edificio. No sé cuál era. ¿Ya te llegó a vos? Para. No te adelantéis. Necesitaría que me dijeras de qué cuestionario era. Pero no sé quién era el que hablaba. No, había otro chico. Yo había preguntado también de trigonometría, creo que era el 7, si no me equivoco, por ahí. Uno de los dos últimos. El teorema del seno me parece que era el que me había mostrado. ¿Este? No, ese yo no pregunté, seguramente preguntó a alguien más. Augusto, ¿quién está hablando ahí? Yo, profe, había preguntado sobre ese. Bien, vamos a hacer este que lo tengo acá. Y después vemos el otro. Y después vemos el otro. Tenemos este triángulo. Dice, calcula la longitud del lado A, del lado BC, este que está arriba. Y se sabe que el ángulo beta, que es el de abajo de todo, es de 21 grados. A ver. Que el ángulo en el vértice D, gamma, es de 110 grados y que el lado DE mide 48 metros. A ver, espera un poquito, voy a ver si lo puedo. Ahí está. Pasó cualquier cosa. Dame un segundo. Ya sé, control menos. Ahí está.
Profe, eso lo puedes hacer con las teclas Windows Shift S y no tiene que ir a la herramienta de recorte. ¿Cómo es? Disculpe. Windows Shift S y puede recortar en la pantalla. Ah, mira vos, pero qué interesante. Windows Shift S. Ah, mira ahí. Perfecto, y ahí le hago lo que quiero. Perfecto. Gracias. Bueno, analicemos los datos. Acá me piden específicamente que use el teorema del seno para calcular la barra de C. O sea que esa barra de C que le hemos llamado A es a seno el ángulo que se le opone, que es beta, en este caso de 21 grados, como A ver qué lado conocemos. conocemos el lado DE, este acá de la izquierda, que mide 48 metros. ¿A qué se opone ese lado DE? ¿Qué ángulo sería el que se le opone? El ángulo alfa sería, perdón. Alfa. Y el ángulo alfa mide, ¿sabemos cuánto mide? No, pero le restamos los otros ángulos que tiene, que sería 21. Exactamente, 180. Uno mide 110 y el otro 21. Sumados son 131, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a dar alfa? Sí. 49. Entonces acá en vez de poner seno de alfa, vamos a poner seno de 49. Vamos a despejar. Profe, tengo una duda con uno de los ejercicios. 48 metros por seno de 21 grados sobre seno de 49 grados. Espera, quien estaba Calcúlenlo, preguntando recién, espera un segundo, terminamos este y vemos el otro. ¿Puede ser? No sé quién preguntó recién que tenía una duda. Sí, no pasa nada. Gonzalo. Bueno, a ver. Entonces, seno de 21 grados, pongan grados siempre, dividido seno de 49. Por 48. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien lo hizo? ¿22,79 o solo tengo que dar grados? 22,7924. 24. Con 79 está. Ahí está, fíjense. En la barra color rosado está el resultado. Está claro, no sé quién había consultado por este ejercicio. Sí, yo, profe, no me he dado cuenta que me salté un paso, por eso no me daba. Averiguar el ángulo que Pero corresponde. ya quedó la duda. Bien. Así que gracias. Bueno, perfecto, de nada. Gonzalo iba a preguntar algo. Sí, hay uno de los ejercicios que iba a hacer que me pedía que lo calcule. Había leído mal, ¿no? Con el teorema del coseno. Y yo lo hice con el seno y dan valores distintos. ¿No tendría que dar lo mismo? ¿Cuánto te da? ¿Este mismo ejercicio u otro? No, otro, ese no. Pero en este ejercicio da los 22,79. No, sí, eso sí. No, él en otro ejercicio te pedía que use un determinado método y un determinado teorema y él usó otro, lo resolvió con otro. Bueno, Augusto creo que era el que había pedido este. Sí, profe, ya entendí. Gracias.
¿Qué te faltaba? ¿Calcular alfa o cuál era el problema que Sí, tenías? había calculado mal el alfa. Ah, Así que- bien, bien. así O que sea, vaya. lo más fácil de todo. Ya lo entendí, sí. Por eso no me daba. Ujú. Perfecto. Vamos entonces al otro ejercicio. Decime, por favor, de qué cuestionario era. Creo que era el que le sigue a este. Bien. Pim, 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 pim. El de coseno. Sí, creo que sí. ¿Este? Sí, sí, ese era. O sea, al final lo pude resolver, digamos, pero o sea, haciendo lo mismo, o sea, haciendo la misma, usando la misma fórmula y todo, varias veces lo despejé todo, e igual fallaba, digamos, ¿no? Entonces era como que nada, tipo, hasta que me dio, pero sí, no sabía, digo, bueno, por ahí hay algún número que está mal o algo así, porque me quedaba como, por ejemplo, no sé, este era de seno, creo, coseno. Y no sé, me quedaba coseno de 0,83, por decirte una cosa. Y cuando lo hacía, después le tenía que aplicar la raíz cuadrada y no me daba. Bueno, vamos a ver a alguien que va a servir. Alguien, supongo que no va a ser el único con ese problema. Bueno, acá apliqué el Windows Shift S. Muchas gracias. Melina, es que me lo digo, ¿quién era? Belén. Belén, muchísimas gracias. Bueno, acá dice, supongo que no se lee muy bien ahí, mediante el teorema del coseno, calcular la longitud del lado A, este de aquí, sabiendo que beta es de 32 grados, gamma es de 108, que el lado C mide 8 metros y que el lado B mide 14 metros. Entonces, mi incógnita es el lado A. ¿Ah? Usamos el teorema del coseno y para poder despejar el lado A, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer los otros dos lados, el valor de los otros dos lados y del ángulo comprendido por esos dos lados, que en este caso es el ángulo alfa. Fíjense, ahí está la fórmula general. Cuando el lado es A, voy a ponerle A cuadrado más B cuadrado más C menos 2 por B por el coseno del ángulo alfa. Siempre acuérdense que se opone el ángulo que está aquí al lado que está en del el otro otro lado del medio. igual. Claro. ¿Cuánto Entonces, vale alfa? Alfa va a valer 180 grados, porque justo ese no es dato, menos beta, que es de 32, y menos gamma, que es de 108. O ¿Y da sea cuánto? que vale 40. ¿Cuánto? 40. Mira, 40. 32 más 108, 140. Reemplacemos todos estos datos. El lado B. ¿Cuánto medía el lado B? 14 metros. 14 metros. Metros al cuadrado. Más el lado C. 8 metros al cuadrado. 8 metros el cuadrado, eso, el lado de afuera, menos 2 por 14 por 8 por el coseno de ¿cuánto? De 40 grados. Y el cuadrado lo vamos a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Bueno. Entonces, ojo, usen los paréntesis, ponen 14, la teclita de x cuadrado, más... Bueno, 8, o si no pueden poner la teclita de x, 196 más 64 menos, menos, paréntesis, 2 por 14 por 8 por coseno de 40. Y a ese resultado que les dé, digan raíz de, no sé, en la calculadora. Y ahí van a tener el valor.
Puede dar 9,4024. Vamos a ver. Sí, me dio lo mismo a mí. Eh, No, profe, 9,4024. Perfecto. creo que yo estoy tocando algo mal en la calculadora porque me dio dos resultados distintos. ¿No te ha hablado con signo negativo? Sí, al principio me dio ponerle, no sé cómo decirte, Recuerden que, digamos, 26 negativo, una cosa así. no trabajamos con la raíz de un número negativo. Entraría en un campo de los números imaginarios, no nos metemos por ese lado. O sea, siempre tiene que ser un número positivo. ¿No pusiste un signo menos por acá o...? Ahí lo voy a hacer de nuevo a ver si me Trata de da. ponerlo entre paréntesis todo lo que pones adentro de la raíz. Pues 14 al cuadrado les da 196. 8 al cuadrado 64. ¿Y cuánto les da el otro paréntesis? O sea, ahí tienen 260. Ese paréntesis me da 171,59. Eso es difícil. Mira, 2A. A ver. 171 con 59,39. 2 por 14 por coseno de 40. y después me da 88 y tanto. Me da 21. No, pero no faltó 2 por 14 por 8. Ah, bien. Vamos a multiplicar esto por 8, perdón. 171. Y si lo restamos de 260, que es lo que da la suma de los otros dos, bueno, a mí me da raíz de 88. Sí, raíz de 88. Y la raíz de 88, con 40. 9,40. Con 40, 24, y siguen. Así que la cosa debe venir Ahí me dio 9,4024, ¿está bien? ¿No? bien ahí. Sí, debe ser algún... 9,4024. Debe haber tocado algo. Ojo con ese signo negativo que resta el término final donde está el coseno. Traten de resolverlo y después se lo restan a la otra suma. Quizás es ahí que los paréntesis no están bien colocados. Sí, en realidad creo que, bueno, no sé si serán todas las calculadoras así, pero en esta tuve que poner, por ejemplo, raíz, abrir paréntesis y después, o sea... Y adentro otros englobar paréntesis. todo. Claro, exactamente. Si no, no se lo... Quizás se hace primero toda la cuenta interna y al resultado le pones raíz de la respuesta, raíz de answer, capaz que ahí te da. Okay. Porque cuando pones la raíz primero, es facilísimo equivocarse en algún signo, algún paréntesis. Sí, eso también es recomendable, dejarlo para el final. Bueno, y empezar calculando el coseno y de ahí vas viendo. Avancemos. Supongamos que tenemos... Profe, ¿puedo hacer la última consulta y ya seguimos? Por supuesto. Sí. ¿Por qué en el anterior ejercicio no se pudo usar el teorema del seno? Porque yo lo usé y te da un valor distinto. Este es el que vos decías que vos habías usado. Claro. Veamos. Entonces, a ver, veamos cómo lo plantearías vos. Díctame la longitud cómo del sería lado con A. el teorema del coseno. Longitud del lado con el teorema del seno. Me dijiste. Del seno. Entonces, ¿a qué sería, digamos, en la proporción? Decimos que el lado A es al seno de ¿qué ángulo? De 40. De alfa, ¿no es cierto? Alfa habíamos calculado, 40. no lo da, vale 40. O sea, A es al seno de 40, así quedaría como planteado. ¿Como qué es a qué? A ver, ¿cuál te gusta? Lado B con ángulo beta. O sea, el lado B que mide 14 es al seno de 32 grados.
Fijémonos que está bien, sabiendo que beta es 32 grados. Bien. Entonces, A va a ser igual a 14 por el seno de 40 dividido el seno de 32. Profe, esto sería como trabajarlo por proporcionalidad, una cosa así. O sea, era la combinación Claro, con es proporcionalidad. una proporción. Ok. Fíjense que no hemos dejado de usar razones y proporciones en ningún momento, ¿eh? Pero están en reglas de 3 simples, en todo. Mira vos, 16. 16,98. Sí, señor. Toma vos. ¿Lo que has Toma, descubierto? Pablo. ¿Qué pasó acá? Probablemente, como este dibujo es hecho al azar, y los ¿Alguno? datos no necesariamente cierran, es probable que por eso te dé distinto Con un modo y con con un el modo que con otro. Lamentablemente, cuando usas datos aleatorios, es muy probable que es como si vos en la habitación donde estás dijeras, este lado va a valer 3, el otro va a valer 7, midas la diagonal y te dé justo con la diagonal real. Debe venir por ahí el tema. Claro, sí, pasa que me quedé en duda porque, bueno, lo resolví con el teorema del seno y después lo empecé a resolver Sí. con trigonometría. Y también Sí. me No, daba o el sea, mismo resultado no, del lamentablemente teorema. cuando usas datos aleatorios suceden ese tipo de cosas. Es probable que si nosotros construimos ese triángulo y medimos los ángulos, no tengan el valor que dice ahí en el dibujo. O si medimos o si hacemos un triángulo con esos valores de ángulos, los lados sean distintos. Por eso es la diferencia. Porque el sistema va tirando valores distintos, diferentes, y no siempre responden a un triángulo real. Lo que tenés que quedar tranquilo es que supiste resolver de una forma y de otra. Lamentablemente por la aleatoriedad no te va a dar, pero bueno, por eso podemos ahí resolverlo por tal sistema, pues sabemos que por los dos no va a dar. Bueno, Okay. para calcular la cantidad de cerámico, la cantidad de chapa para techo, cantidad de vidrio, necesitamos calcular la superficie que vamos a pintar o a cubrir con vidrio o con chapa, teja, lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular superficie? Lo que vamos a ver ahora sirve para... Perdón, Gustavo, para resolver un triángulo nosotros se acuerdan que teníamos que conocer, digamos, terminar conociendo el valor de los 3 ángulos, el valor de los 3 lados. Con el valor de los 3 lados lo sumamos, tenemos el perímetro, y nos falta este último dato, que es uno de los más importantes, que es la superficie. La superficie del triángulo. No siempre podemos aplicar la famosa base por altura sobre 2. Vamos a ver ahora cómo se resuelve esto. Digamos, otras herramientas que nos permiten resolver la superficie de un triángulo. Bien. Fíjense esto. Si conocemos el lado B, el lado C, llámenle como quieran, pero 2 lados y el ángulo que barren entre esos 2 lados, el ángulo comprendido entre esos 2 lados, y hacemos B por C por seno de alfa sobre 2, nos da la superficie de este triángulo. Esta formulita se van a hartar de usarlo, vieran la cantidad de cosas que les salva esta formulita. Así que Esto también, esto se conoce como teorema fundamental. Teorema fundamental. Y está bárbara. Se la van a ver en polígonos como ayuda. Fíjense que si yo estoy trabajando en un triángulo rectángulo y pongo los 2 catetos B y C, ¿no es cierto?
que son los dos que forman el ángulo recto, son los catetos, por el seno de 90 sobre 2, me va a quedar un cateto por el otro cateto y el seno de 90 es 1. Y de ahí sí me queda base por altura sobre 2. Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Acá está lo que les dije, pero mejor explicado. Fíjense. más prolijito. Más prolijito. Fíjense que el seno de alfa, cuando es 90, cuando es un triángulo rectángulo, es 1. Y me queda B por C. Y B por C es un cateto por el otro cateto. Y aunque no esté, digamos, lo de base y lo de altura a veces confunde, porque siempre tendemos a pensar que la base es el que está abajo y la altura el que va para arriba, pero podría estar asentado sobre el lado A estar horizontal, ese triángulo, o en forma oblicua en el espacio, que si tiene 90 grados nosotros hacemos el producto de los catetos. Y ahí obtenemos directamente, me queda reducido a base por altura sobre 2. ¿Por qué ponemos base por altura sobre 2? Porque el seno es 1. Pero cuando el ángulo no es de 90, es de otra medida cualquiera, pero diferente a 90, ponemos un lado por el otro, por el seno del ángulo comprendido entre esos dos lados, y lo divido por 2. Y de esa manera obtengo el área del triángulo en cuestión. Fíjense en este dibujito de acá, que dice que está perpendicular al lado C. Quedó un triángulo rectángulo. Si yo hago B por el seno de este ángulo, a ver, le vamos a poner D a esto. Si yo quisiera calcular el seno de alfa, es D, qué mal que escribe esto, sobre B. Y si despejo D, es B por el seno de alfa. A lo que voy, que cuando hacemos este B por seno de alfa, ¿dónde está B por seno de alfa? En realidad estoy calculando esta altura del triángulo si tomo C como base. O sea que esto es lo mismo que poner B base por altura sobre 2, donde la base es C y la altura es B por seno de alfa. O sea que en realidad es la misma fórmula de base por altura sobre 2, pero vista en otro idioma, por así decirlo. Esto es un teorema fundamental y recuerden que es muy utilizado y muy útil, y ahí está ustedes tienen la fórmula, ¿no es cierto? Y después tenemos el teorema de Herón. Esta formulita de Herón es un poco tediosa, pero también calcula la superficie de un triángulo. Cuando no conocemos ningún ángulo, lo único que conocemos son los lados del triángulo. Los lados del triángulo y no tenemos ningún ángulo, imagínense en un terreno triangular, se da mucho. Podemos medir los lados, pero medir el ángulo lo podemos hacer, pero ya es más complejo, necesitamos instrumental. Pero si tenemos las medidas, la cinta métrica, que es precisa, ¿no es cierto? Y la medimos bien, podemos llegar a conocer la superficie de ese terreno. Y acá hay una letra que nos va a confundir, siempre confunde a muchos alumnos, y la P. Esta P, que es el perímetro sobre 2, se llama semiperímetro. Pero como eligieron la letra P, todo el mundo dice, uy, perímetro. Y cada vez que pedimos calcular el perímetro de algo, ponen A más B más C sobre 2. Esta P es el semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. Tendría que ser una S. Sí, o una SP, qué sé yo, pero no la P. La cuestión es que calculamos ese semiperímetro y después multiplicamos por el semiperímetro menos el valor del lado A, por el semiperímetro menos el valor del lado B, y por el semiperímetro menos el valor del lado C.
Y con eso Sí. tenemos el área. O sea, Entonces, que obtenemos 4 factores, vamos multiplicando entre los 4, por cada uno de los 4, y ese resultado final le aplicamos raíz y nos da el área comprendida que encierra ese triángulo. y que todo el mundo se olvide de sacar la raíz cuadrada. Sí, y que P, hartos de hacer toda la cuenta esa que es larga. sí, se olvidan al final de sacarle la raíz. Y recordando que P, en este caso, se refiere a la mitad del perímetro, solamente a medio perímetro. Entonces, el perímetro es A más B más C, la mitad simplemente lo divido por 2, y ese es el valor de P. Entonces, que tenemos base por altura sobre 2 como un método, B por C por seno de alfa sobre 2 como otro método, y si no, Doneron, que ayuda también. Cuando no tenemos ningún ángulo, y solo los lados, no conocemos las alturas, y bueno, tenemos que aplicar Herón. Es la fórmula más larga, pero es lo que nos salva en ese caso. Son las 3 formas de conocer la superficie de un triángulo. Bien, Recuerden que base por altura sobre 2 y teorema fundamental es más o menos lo mismo para un caso particular. Bien, veamos acá. Acá tenemos un triángulo de los cuales conocemos los 3 lados y un ángulo. Calculen, por favor, vamos a suponer que es un triángulo rectángulo. Calculen, por favor. Bueno, no vamos a suponer nada. Calculen por el teorema fundamental y por el teorema de Herón la superficie. Acuérdense, teorema fundamental multiplican 2 lados por el seno del ángulo comprendido entre ellos y a eso lo dividen por 2. Copien los datos y les vuelvo la pantalla anterior así tienen la fórmula. Me olvidé de copiar un dato. ¿Está? Está. Profe, una consulta. En el examen que rendimos en mayo, los que vamos a rendir libre, ¿se puede tener las fórmulas y eso? ¿O? La fórmula sí, lo que no podés tener es la calculadora online y no podés tener ninguna fórmula agregada al cuadernillo de fórmulas, simplemente imprimilas y punto. Y nada más que eso. Las fórmulas impresas. Fórmulas impresas. No pueden consultar ninguna otra página. Por eso no pueden tener ni la calculadora online ni las fórmulas online. Las fórmulas en papel, y en las fórmulas de papel no macheteen ni escriban cosas raras. Solamente lo que está ahí escrito. Okay. Profe, ¿en los parciales se toma algo de teoría? Y por lo sorteo, general no. Lo que pasa es que necesitas saber, muchas veces necesitas saber teoría para saber cómo actuar. Porque si no, la fórmula no te dice nada. O sea, la teoría la tienen que saber, no les vamos a tomar preguntas teóricas o que desarrollen, pero la van a tener que saber. No, claro, o sea, pensé que iban a tomar unas preguntas teóricas. No, a veces ponemos un múltiple opción. Claro, una opción, sí. Y Sí, donde puede hay, ser la suma de los ángulos interiores de un triángulo, igual a 180, 240, 90 grados. Bueno, eso. Entonces eso lo puedes tomar como algo de preguntas teóricas, pero normalmente no pedimos defina tal cosa, defina tal otra, eso. Bueno, calculen el ejercicio. ¿Me puedo mostrar las dimensiones de la planta? Claro, los datos. Ahí está. Bueno, ¿alguien calculó con alguna forma alguna superficie?
No sé si llegué a calcular la superficie, pero usé la fórmula esa de A más B más C dividido 2, creo que era para el perímetro. Sí, Para el semiperímetro, y bueno, ahora estaba con eso calculando la otra. Bueno, continúa nomás. Igual, bueno, por eso preguntaba también lo de las fórmulas, porque yo tengo fórmulas por ahí del año pasado y eso, que bueno, no sé si se pueden usar y esas cosas. Supongo que no, pero bueno. Mira, en teoría, yo no conozco la fórmula que usan allá. claro. En teoría, la matemática es una sola. Así que debieras poder usarla, pero para evitar problemas, mejor imprimir la que tenemos acá. Entonces va a lo seguro. La matemática es la misma, o sea que no cambiaría. El asunto es que esté familiarizado con su uso también. Claro, Herón seguramente les dijo lo mismo a los del otro cátedra. Sí. Les pasó el mismo dato. No sé si lo resolví bien, profe, pero con el teorema de Abreu me dio 283,9107. ¿Alguien más tiene ese valor? Por el método que fuere. No. A mí me dio, con el teorema fundamental, 41,80 metros cuadrados. Sí, a mí me dio eso con el fundamental. Con el teorema de Herón, a ver, 7 y 11 y 13 son 20, 33. ¿Cuánto te dio el semiperímetro? Ahí está, bueno, 16,32. 41,85. Y el otro era 41,80, creo que dijeron algo así, ¿no? 41,80 con 58 es lo que Sí, me dio. a mí también. Ah, calculé mal el semiperímetro. ¿El semiperímetro? Bueno, entonces ahí, claro, es muy fácil arrastrar errores, ¿no es cierto? Porque tiene mucho cálculo. Y encima lo vas multiplicando, así que... Lo vas multiplicando, entonces un pequeño error se va multiplicando. Bueno, pero por lo menos veo... Son cálculos sencillos, o sea, no necesitan un conocimiento matemático muy elevado, es simplemente hacer unas cuentas tediosas, pero cuentas al fin, que son multiplicaciones y restas, nada más. Y una raíz cuadrada. Bueno, veo que esto lo han agarrado, así que diría de seguir directamente. En uno, multiplico un lado por el otro lado por el seno del ángulo beta. Ojo que tiene que ser el ángulo comprendido entre los 11,74 y los 13,78. No puedo usar cualquier ángulo. Una cosita acá. Sí. Perdón. Habitualmente, es como una convención, pero no muy convencional. Nosotros le ponemos letras, se suele usar poner letras en mayúscula en cada vértice, A, B y C. ¿Cómo los denominan? No hace falta que sea en el sentido antihorario o en el sentido horario, los ponen como salga, son 3 letras nada más. Lo que sí se estila es ponerle al lado opuesto a ese vértice la misma letra, pero en minúscula. Entonces decimos el lado A, y le ponemos A minúscula, se opone al vértice A mayúscula. Y en el vértice A mayúscula usamos una letra griega para ese ángulo que corresponda. Entonces pondremos ángulo alfa. En el vértice B, habitualmente se suele poner el ángulo beta. Y en el vértice C mayúscula ponemos gamma. Es una convención que van a ver frecuentemente. Pero no es obligación. No es obligatorio. Profe, una consulta. Sí. Pues, ¿cuánto había dado el área? 41,80 y 41,85. 80, 58, no, con dos... a mí me da 80, 58, o sea, porque le puse 2 decimales más. No importa, ahora lo vuelvo a hacer. ¿Cuánto te dio? No, me dio 15,41, nada que ver. No se me Estás trabajando con Herón. Sí, sí. Bueno, mira, si no,
aunque sea más tedioso, a cada resta pone cuánto te da abajo y después haces el producto y finalmente la raíz cuadrada. Capaz que has sumado en vez de multiplicar, también puede ser. Se suele dar ese error, sí. Que sumemos en vez de hacer por. Pues acordate que es un producto de 4 factores. Fíjense acá en esta fórmula, si tomo 13,78 como base, la altura es la perpendicular que pasa por el vértice opuesto. Esta altura es esta hipotenusa por el seno de beta. O sea, que ven acá también que en realidad estoy haciendo base por altura sobre 2. Nada más que no conocía la altura, la calculo ahí. Eso acá te decía que en una de esas vos estás, en vez de poner por, estás sumando y por eso te dio tan chico el lado. Para que te dé 15. Y puede ser, capaz que sumé, en realidad debo haber sumado el último, porque ahí vi lo que tenía Claro, anotado, no lo que me todos, equivoqué. a lo mejor uno, o en uno se suma porque es lo más automático. Bien. Acá tenemos otro ejercicio, larguito. Un bonito ejercicio que dice más o menos así. Toma. Dada la siguiente obra de arquitectura, es necesario realizar algunos cálculos para el cómputo de la misma. A. Queremos saber la superficie total de las cubiertas inclinadas, de las cuales una está resaltada en color rosa, como lo vemos ahí, medio lila. Son 10 en total. 10 de esos techitos, de esas... O sea que van a calcular una superficie, el resultado lo tienen que multiplicar por 10. Quiere saber cuál es la pendiente de la cubierta, de esta cubierta que estamos viendo ahí. Está inclinado, obviamente. Claro, aquí la pendiente me va a dar una idea de cuán inclinado o no está. Y sé los metros cuadrados de vidrio necesarios para cubrir la abertura que está al costado de esa cubierta, fíjense en color amarillo, color verde amarillo. Discriminar esa superficie, son 10 también, una al costado de cada techito violeta, y discriminar por S1, S2 y S3. Si se fijan, esa cubierta, ese vidrio amarillo está dividido en tres partes, en 3 sectores. Entonces calculemos cuánto es cada uno de ellos. Hay un gráfico adjunto que nos ayuda a visualizar mejor. Fíjense, la cubierta arriba tiene 5 metros de ancho y va bajando, es un triángulo, termina en el vértice, en el piso, y dice la altura es de 3,4202. ¿Qué es esa altura? Fíjense, esto que está acá es la proyección en el plano horizontal de esta línea de puntos que es la altura del triángulo. Este triángulo vamos a tomar como que la base es 5 metros, la altura es este segmentito de trazos, que proyectado en el plano horizontal me da 3,4202. Y este ángulo, para que lo puedan proyectar, es de 70 grados. Entonces, si yo quiero saber cuál es la superficie de esa superficie colorada, de ese triángulo coloreado, perdón, color púrpura, yo tengo que saber, por ejemplo, la base por la altura. La base la altura no del edificio, sino la altura del triángulo, ¿no? Del triángulo, estamos hablando del triángulo, porque no confundamos con la altura de todo el techo o el edificio, sino estamos refiriéndolo al triángulo, que no está exactamente vertical, está inclinado. Y nosotros sabemos que forma un ángulo de 70 grados con la horizontal. Y la proyección de esa altura en horizontal es de 3,4202 metros. ¿Qué función trigonométrica me vincula este cateto de 3,4202 con la hipotenusa? El seno, coseno, tangente.
Perdón, Gustavo. Yo quiero ahora saber, entonces, necesito conocer el valor de la altura del triángulo, para que así, multiplicándolo con la base, voy a obtener la superficie del triángulo ese violeta. Para conocer esa altura, yo lo que puedo hacer es, si ustedes lo dibujaran visto bien de perfil, veríamos que esa altura sería como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Uno de los catetos es el que está abajo y mide 3,4202. Y el otro es una línea vertical perpendicular al piso. Ahí la marcó Gustavo con línea de puntos. Si ustedes eso lo extraen y lo ven de costado, van a ver que la hipotenusa es la altura que yo quiero encontrar, que un cateto, el que está abajo, más cortito, es el de 3,4202, y el otro cateto es la altura del piso al techo, que también la desconozco. Pero a mí lo que me interesa saber, en este caso de este triángulo rectángulo, porque forma un ángulo recto entre esa altura que yo tiro desde el techo al piso, perpendicular al piso, es un ángulo recto. Entonces, fíjense, yo quiero conocer la hipotenusa de este triángulo y conozco el cateto que mide 3,42 y conozco el ángulo que forman la hipotenusa con ese cateto que mide 70 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica voy a usar? Que me vincule este cateto. busco resolverlo a través de la trigonometría, que creo que es la única herramienta que podría utilizar en este caso. Y para resolverlo con trigonometría tengo que buscar una función que me relacione mis datos. El coseno, muy bien. Porque el seno de alfa no vincula este cateto y tangente de alfa no vincula la hipotenusa. Así que vamos a usar el coseno. El coseno de 70 grados, que es el ángulo que yo tengo, es igual a ¿qué? Al cateto adyacente de ese ángulo, que vale 3,4202, ¿sobre qué? Sobre la hipotenusa, que es la altura del triángulo, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, despejo la hipotenusa, y la hipotenusa me dice que es igual. Va a ser igual a 3,4202, que es lo que vale el catetito de abajo, dividido el coseno de 70 grados. Si hago ese cociente, a ver, pongamos coseno 70 grados. ¿Coseno 70 o 72 era? 70. 70. Coseno de 70 me da 0,34202143. Y ahora divido 3,4202, 3,4202, dividido ese coseno, a ver cuánto les da. Fíjense que por ser hipotenusa el resultado tiene que ser mayor que 3,42. Si le da menor, es que algo mal han hecho. Por lo menos tiene que ser mayor. 9,99. 999. Le pongamos, redondeamos ahí sí, en una medida lineal, por una milésima de milímetro, lo redondeamos a 10 metros. Entonces la altura de ese triángulo es 10 metros. Y la base, fíjense, la base, le decimos base, y está allá arriba, en la cumbrera del techo. La base de ese triángulo es 5. ¿Cuánto valdrá ese triángulo? Si hago, por ejemplo, base por altura sobre 2. 5 por 10 sobre 2. ¿Cuánto les da? 25. 25, eso sí. Base por altura sobre 2, ahí me da entonces que cada una de esas cubiertas voy a necesitar 25 metros cuadrados.
Si tengo 10, ¿cuánta chapa voy a necesitar? 250. 250 metros cuadrados de chapa. Este ejercicio está planeado para esta hora, porque ya las neuronas van quedando medias así. Adormecidas. Fíjense que es multiplicar por 5, por 10, bastante sencillo. Ahora, bueno, obviamente. Antes de que hagamos la cuenta. Obviamente, para comprar chapa, nadie le va a vender las chapitas de ese tamaño, van a haber desperdicios y probablemente grandes, pero bueno, por lo menos tiene un número de partida. Claro, es más o menos para ver cómo trabajar, ¿no es cierto? La segunda parte decía, calcule la pendiente de ese techo. ¿A qué habíamos dicho que era igual la pendiente? Recuerden que, perdón, la otra vez vimos que la inclinación de algo, un techo, una rampa, un caño, lo que fuera, lo podíamos nosotros expresar de 3 maneras distintas. A través del ángulo, a través de la tangente y a través de la pendiente. Eran todas expresiones de cuán inclinado está una superficie o una línea, algo. En este caso nos están pidiendo pendiente. ¿Alguien recuerda a qué era igual la pendiente? La pendiente, miren, ahí está escrito abajo por Gustavo, hay una ayudita, era igual que la tangente multiplicada por 100. La tangente es a la unidad y la pendiente lo expresa en 100 unidades, en 100 metros, ¿no es cierto? Entonces lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto les da la tangente? Entonces tenemos un ángulo de 70. Un ángulo de 70 tiene una determinada tangente. Entonces, en la calculadora pongamos tangente de 70 grados. ¿Cuánto les da? Y acá dice, según mi calculadora, 2,7474741. Bueno, dejemos 274. 274,74. Si lo multiplicamos por 100, simplemente corremos la coma 2 lugares y decimos 274,74 por 100. Esa sería la pendiente de mi techo. Así de simple se calcula la pendiente. Si no tuviéramos el ángulo, pero sí tenemos los dos catetos, harán cateto opuesto sobre cateto adyacente para calcular la tangente, y a eso lo multiplican por 100. Y ahora veamos el triangulito de las ventanas. Tenemos que calcular la superficie de vidrio que va al costado, en esa ventana. Bueno, acá se las dejo un segundito como para que les quede en el video nomás. Es lo que hicimos, pero más prolijito. Bien, más prolijito. Bien, vamos a ver entonces el tema de los vidrios. Hemos dividido en 3 paños esos vidrios, vamos a calcular la superficie del S1. Y acá vamos a utilizar proporciones. La altura total de los 3 paños, ¿cuánto es según este dato? Acá les da, ¿cuánto dijiste? Perdón. 9 metros. 9 metros. Si nosotros no conociéramos cuánto vale, recuerden que ya nosotros nos quedaría formado un triángulo rectángulo con la altura del triángulo, con la proyección en el piso, y bueno, y a través de Pitágoras o de alguna función trigonométrica podríamos conocer el otro cateto que cierra ese triángulo rectángulo, que en el dibujo anterior Gustavo lo había marcado con una línea. Podemos calcularlo. Acá, como lo que estamos, ya se los damos calculado, 9 metros. 9 metros. Si estos 9 metros, y cada paño es h sobre 3, será 9 sobre 3, o sea, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Entonces, mi proporción, yo voy a tener
este triángulo que tiene 3 por este lado, que le voy a llamar C, y lo vamos a hacer la proporción con del 9 y 360. Lo podemos hacer como 3 es a C, como 9 es a 3,6, o lo podemos hacer también, déjame pensar, 9 es a 3, como 3,6 es a C. Son equivalentes estas. En realidad, Esta forma. O sea, esta fórmula es... un cateto más grande, mayor, es al otro cateto mayor, como un cateto menor es al otro cateto menor, o cambiándolo. Pero de los dos, si despejamos C, nos va a quedar lo mismo. Nos va a quedar que C va a ser igual a ¿qué? A 3,6 por 3 sobre 9. ¿Que les da cuánto? ¿Cuánto les da? 1,2 puede ser. 1,2, sí, sí. Y la superficie S1 va a ser 1,2 por la altura que es 3 sobre 2. ¿Que le da cuánto? ¿1.8? 1,8. ¿Qué es lo que Metros mide 1 cuadrados. metros cuadrados? ¿Qué mide? Volvamos ahora a ubicarnos en la palmera. ¿Qué mide 1,8? La superficie de vidrio, digamos. de vidrio S1, o sea, el triangulito de más arriba. Ahora vamos a tomar otro triángulo, que va a ser este. Va a involucrar el S1. O sea, el triangulito de arriba más el trapecio que sigue, Exacto. que es Una S2. consulta. Ahí no Sí. se puede directamente sacar por proporcionalidad, o sea, el triángulo mayor, digamos, S1 va a ser proporcional a S2, digamos, no se puede hacer por proporcionalidad. Directamente proporcionalidad de las superficies. Por ahí ¿Lo cuando... decís vos? Sí, o por lados, o sea, ir sacando por lados, digamos. Y bueno, sí, hay muchas, digamos, no hay una sola forma de resolverlo, hay varias. Sí, sí. Por ahí yo le tengo miedo cuando está involucrada multiplicaciones. A veces depende qué estés haciendo, o cuando tenés algo al cuadrado, depende de qué estés haciendo que te salga o no. Yo sé que por este método te sale sí o sí. O sea, en medidas lineales no hay problema, la proporcionalidad se da perfectamente. Cuando ya hablamos de superficies, según el dato que ingrese, puede ser proporcional o no. Y directamente, cuando las medidas son cúbicas, en volúmenes, por ejemplo, ahí no. No, yo me refería a que, por ejemplo, si ya conocemos las medidas del primer triángulo, o sea, de S1, ¿por qué no con eso calcular el total de lo que sería S1, S2, S3? O sea, el triángulo mayor, que sería la totalidad de los tres. Sí, que es el de los 3 sería 9 por 3,6. Sobre 2. Es muy probable que te dé, pero no me jugaría. Bueno, pero de todas maneras nos pide discriminar. Ahí necesitarías también sacar la S2. La S2, fíjense, tomamos el triángulo que tiene 6 de altura. Sí, porque es 3 más 3, está en tres segmentos de 3 metros. Es ¿Sí? a D, que le llamé al cateto inferior, como 9 es a 3,6. Y de ahí D va a ser 6 por 360 sobre 9. ¿Cuánto les da eso? $2,4. 2,4. Y la superficie S2, no, S1 más S2 sería
pues la superficie de todo ese triangulito va a ser Es 2. 6, que es la altura, por 2,4 sobre 2, que te da ¿cuánto? ¿Cuánto les da esa superficie del S2 más S1? 7,2. 7,2. Pero esto es la suma de S1 más S2. Entonces, si yo a 7,2 metros cuadrados Le resto la de arriba de todo. le resto la de 1,8 metros cuadrados, me va a quedar la de ese... 5,4. 5,4. 5,4 metros cuadrados, que es el segundo paño. Y la superficie S3, Podemos calcularla con todo el triángulo grande y le restamos el 7,2. 9 por 3,6 sobre 2, y a eso le restamos el 7,2, que era lo que tiene por arriba. El 9 por 3,6 sobre 2 da 16,20. Si le resto el 7,2, nos queda 9 metros. Entonces, ahí tenemos discriminadas las 3 superficies, que era la última pregunta. Habíamos calculado la pendiente de la Voy a cubierta. borrar esto, así pongo lo que está escrito abajo. Epa. Ahí están las 3, el cálculo prolijo de las 3 partes de vidrio. El primero con la primera proporción quedó 1,80. El segundo, que hacíamos la proporción de la suma de los dos triángulos, y después le restábamos el S1, que me daba los 5,4. Y el tercero, que daba los 16,20, y le restábamos los 7,2 metros de los dos de arriba. Y como nos pedían para 10 viviendas, a esas superficies las multiplicamos por 10 en cada caso, y veremos que necesitamos 18 metros cuadrados del triangulito chico, 54 metros cuadrados para el paño del medio y 90 metros cuadrados para el paño de abajo. El paño de abajo. Bien. Creo que este es el último ejercicio. ¿Cómo andamos de hora? De hora son las 9:13. Bueno, este es rapidito. Perdón. En este chalet alpino calcula la superficie de techo a cubrir con chapa en ambos faldones. O sea, calculan 1 y lo multiplican por 2. Si la altura de la cumbrera es 5,20 metros, ojo que acá esto está clarito, pero no es. La altura de la cumbrera son estos 5,20 metros. El ángulo entre los dos faldones, este que está aquí arriba, es de 50 grados, 38 minutos, 26 segundos. Y dice que, llamémosle profundidad, todo el largo de este techo hacia atrás, de 7 metros. Por otro lado, vamos a calcular el volumen del aire a climatizar, teniendo en cuenta que el chalet, ven que acá tiene un alerito, tiene un alero delante y un alero detrás. Y ese alero es de 0,70 metros, tanto en el frente como en el contrafrente. Y por último, un tema de proporción, la superficie de esta cubierta es un rectángulo y tendrá su módulo. Queremos que la ventana sea del mismo módulo, sabiendo que el lado menor es de 0,90 metros. Ah, dice de altura. Bueno, no importa. El lado menor es 0,90 metros. Entonces, procedamos, alumnos. ¿Qué datos tenemos? ¿Y qué datos queremos encontrar? Para calcular
la superficie de este faldón, yo sé que la profundidad es de 7 metros, pero necesito saber cuánto vale este lado que está inclinado. Y ese lado que está multiplico inclinado, eso, tengo la superficie del faldón, sí. como parto de la base que este es un triángulo isósceles, puedo dividir el ángulo entre los dos faldones en dos partes iguales. O sea que los 50 grados, 38 minutos 26, lo divido en dos para tener únicamente la O sea, mitad del trazo ángulo. la bisectriz del ángulo S y obtengo dos triángulos rectángulos en espejo. Entonces ahora, conociendo ese ángulo, ¿qué más conozco? Y la altura de esta casita, Es puedo 5,20. puede calcular la hipotenusa, que sería este lado del rectángulo del techo. La función que me vincula... A ver si ellos lo pueden decir. Yo conozco el 5,20, que es la altura hasta el techo, y quiero conocer la altura del faldón. ¿Qué relación? Uno sería un cateto y el otro sería un cateto que forma el ángulo, o sea, adyacente al ángulo, y el otro sería la hipotenusa. Mi incógnita es la hipotenusa. ¿Qué función los relaciona? Se puede usar Coseno. coseno, sí. Coseno, es la Coseno. única, de las tres es la única que te vincula el Fíjense que el cateto coseno con la del hipotenusa. ángulo que está allá arriba, el ángulo de 25, 25, 19, 13, sería igual al cateto adyacente, que lo conozco, mide 5,20, es la altura de ese triángulo isósceles, ¿sobre qué? Sobre la hipotenusa, que es lo que quiero conocer. Entonces... De ahí despejo la hipotenusa. Despejo la hipotenusa. La hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar el coseno y coseno pasa a dividir. O sea, queda 5,20. Recuerden que acá, claro, lo trabajamos con un ángulo que es la mitad, 50,3826 dividido 2. Entonces, ahí pasamos. Despejo hipotenusa y me queda 5,20 dividido el coseno de 25, 19, 13. Y eso me da que el lado de ese techo mide 5,7526 metros. Ya con eso puedo calcular la superficie del techo, que será esa hipotenusa de 5,7526 por la profundidad 7, que me va a dar la superficie de un faldón, y como son dos faldones, lo multiplico por 2. Y me queda que la superficie a cubrir es de 80,5364 metros cuadrados. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Esa es la superficie de techo que tengo que de chapa o de lo que fuera que tengo que conseguir para cerrar esto. Sí, Bien. Bien. Pasemos al segundo punto, el volumen de aire a climatizar. El volumen de aire en esta pieza, lo que tengo que hacer es calcular la superficie de la fachada Y multiplicarlo por la profundidad. Y lo multiplicamos por la profundidad interna de la vivienda. O sea, no los 7 metros, sino los 7 metros, pero tengo que sacar el alerito que no lo voy a climatizar y el alero del fondo que tampoco lo voy a climatizar. Para calcular esta superficie, bueno, podría haber utilizado el teorema fundamental. Podría haber dicho, ya que conozco la superficie, hipotenusa por hipotenusa por el seno de los 50 grados y divido 2, y me iba a dar la superficie del triángulo. Acá la verdad que... Es para ensayar y para, bueno. Acá en realidad lo encaramos por otro lado. Dijimos, si la tangente de
este medio ángulo, digamos. No los 50 grados, sino la mitad. Si la tangente de eso del triángulo, ese triángulo rectángulo, es cateto opuesto, que es esta medida L, sobre el otro cateto, que es de 520, que es la y de ahí adyacente al ángulo, despejo este cateto L, que los 520 pasan a multiplicar a la tangente y me da 2,46. Eso es media base. Así que la superficie del frente va a ser los 2,46 por 2 para tener toda la base y por los 5,20 metros de altura. Y sobre 2. La cuestión es que ya tengo que la superficie de ese frente es de 12,792 metros cuadrados. Ahora no los hago resolver a ustedes porque ya a esta altura están muy cansados. Por eso avanzo sin preguntar tanto. Entonces, tengo la superficie. Si yo esa superficie lo multiplico por la profundidad del espacio interno de la casa, voy a tener el volumen a climatizar. Entonces, a los 7 metros les resto 0,70 del frente y 0,70 del fondo, que son estos como 1,40, y me queda que el volumen a climatizar es de 71,6352 metros cúbicos. Ahora, de aire. Metros cuadrados por metro, me quedan metros cúbicos de aire. Para enfriar o calentar más. Y por último, qué alto, se me fueron las ovacas. ¿Qué alto debería tener la ventana para que tenga el mismo módulo de la superficie cubierta en planta si el lado menor mide 90 centímetros de altura? Superficie cubierta en planta, perdón, yo había pensado que era la superficie del faldón. El faldón. Bueno, la superficie cubierta en planta, ¿qué es? Este ancho de 4,92 que lo habíamos encontrado recién, por los 7 metros de profundidad, o sea, 34,44 metros cuadrados. Esa sería la superficie. El módulo de esa superficie, que es el lado mayor sobre el lado menor. 7 dividido 4,92, tiene un módulo de 1,4227. Ese mismo módulo lo queremos en la ventana. Entonces tiene el mismo módulo igual a, ¿cuánto será el lado mayor si el lado menor es 0,9? Basta, Perdonen, chicos. Bien. El módulo, entonces, lado mayor sobre el lado menor. Despejamos eso y nos da que la ventana tiene que tener, para mantener el mismo módulo, 1,28 metros de ancho por 90 de alto. Me equivoqué, no de 90 le puse. En oferta. Pero es 0,90, no 9,90. Es 0,90 metros. Y ahí entonces calculamos cuánto nos da. Y acá termina, ¿no? Acá termina, sí, señor. Acá terminamos con lo de hoy. Espero que estén vivos allá del otro lado, después de esto. Bueno. Cualquier cosa, consulten. Cualquier duda, van a consultar. ¿Alguna pregunta, chicos? No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, si no, por el grupo de WhatsApp, y si no, nos vemos en la próxima clase y al comenzar o al finalizar, vemos las dudas que puedan surgir.